Muy buenas tardes. El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey les da la más cordial bienvenida a Luces, Sombras y Matices de Género en el Cine Mexicano. Primera sesión del ciclo de diálogos en torno a la exposición Sintonías Inestables, repensando la contemporaneidad pictórica. A lo largo de 3 sesiones de diálogo, se realizará una aproximación comparativa de las diversas representaciones de género que han permeado en el medio cinematográfico, tomando como punto de partida el análisis de producciones mexicanas y latinoamericanas. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Amparo Vázquez. Amparo Vázquez es artista, investigadora y docente, doctora en estudios humanísticos y culturales por el Tecnológico de Monterrey y PhD in Social Communication por la Universität Antwerpen, con la tesis sobresaliente. Abordadas principalmente desde los medios audiovisuales, instalación, performance y diseño de producción, sus líneas de trabajo comprenden espacio, nostalgia, desencanto y el vacío, estudio de cine y género. Fascinada por observar los fenómenos, prefiere provocarlos. En sus obras, muta constantemente entre colores, espacios, texturas y materiales, capturando y creando experiencias y universos, instantes, atmósferas, imágenes y personajes e historias únicas e inolvidables. En su formación artística y académica, ha sido becada por CONACYT, Fundación Cumes, Cátedra Bergman UNAM, CONARTE, CONACULTA e INCINE. En más de 10 años de experiencia ha trabajado dirigiendo y produciendo proyectos fotográficos, audiovisuales, en dirección artística, diseño de producción y arte multidisciplinario. Su trabajo se ha expuesto y ha recibido reconocimiento en Puebla, Ciudad de México, Monterrey, en México, San Marcos, Texas y Washington, D.C. en Estados Unidos, Shanghai en China y Leuven en Bélgica. Su trabajo académico en estudios culturales, en línea de cine y de género, espacio e imagen se ha expuesto, recibido reconocimientos, presentado, publicado y becado a nivel nacional e internacional. Actualmente es directora del programa académico de la licenciatura en arte en la Universidad de Monterrey. Cedo la palabra a la doctora Amparo Vázquez, quien dará inicio a este diálogo. Hola, gracias a todo el mundo por estar hoy aquí. Bueno, me gustaría como darles un mapa primero de cómo va a surgir la conversación. En primer lugar, recordar que este es la primera sesión de 3 diálogos en torno a la exposición de Sintonías Inestables, y muy específicamente centrándonos como en la parte de Ana Segovia, que es quien cubre esta parte del cine en la exhibición. Bueno, hoy vamos a platicar de matices de género como un poco en general, como una introducción a qué son y como de dónde viene, por qué Ana habla de la necesidad de hablar de estereotipos en el cine y por qué los lleva a la pintura. Y posteriormente César Ciáñez y Maximiliano Maza en las próximas 2 sesiones se van a centrar un poco más en las masculinidades y en las disidencias. Alguna cosa importante, un recordatorio importante, es que la próxima sesión es únicamente esa sesión, es online, concretamente, y la tercera sesión con Maximiliano Maza es otra vez presencial. Muy bien, pues bueno, Ana Segovia investiga y aborda en esta pieza pictórica la performatividad de género como una puesta en escena, que es como lo más importante. Ella busca como resolverlo a partir de estereotipos representados en el cine. Entonces, para entender todo esto, el mapa de hoy es, vamos a iniciar por como identidad de género, luego la performativa de género como puesta en escena en el cine, después, esto funciona a partir de estereotipos representados en el cine, y entonces abordamos, Ana cuestiona la heteronormatividad, y de ahí conviene irnos, antes de como meternos en disidencias y ese tipo de cuestiones, vamos a pasar para comprender y cuestionar la performativa de género, vamos a entender las diferencias entre arquetipos, estereotipos y representaciones, y cómo es que se forma la imagen y la performativa de género en el cine específicamente. Esto a partir de analizar representaciones como de estos tipos, ¿no? Arquetípicas, estereotípicas en el cine. Entonces, bueno, pues comenzamos. Ana Segovia, como para contextualizar un poco, pues crea 2 proyectos específicamente comisionados para esta exhibición de Sintonías Inestables en Marco, en donde, como mencioné, cuestiona la heteronormatividad y muy específicamente los estereotipos masculinos, que son como su mayor punto de interés, ahondando en cómo los lenguajes pictóricos se ven influidos por el cine. Y esto me parece como súper interesante porque es esta pintura de campo expandido en donde no se trata solo del formato,
sino de cómo trasciende a otro medio por un lado y por el otro lado el cómo circularmente la imagen se va como permeando. Y bueno, uno de estos proyectos que Ana hizo por comisión para Marco es el Meaning to Tell You, que es una estructura, es esta pintura en donde reúne como varias pinturas que parecieran estar acomodadas como en forma de fotograma. Y eso me parece importante porque ahorita vamos a hablar como del montaje cinematográfico y esta discusión en cómo los montajistas siempre van a decir es que la imagen cinematográfica se construye en el cuarto de edición. Los guionistas dicen que desde el guión y la idea y todo esto, los diseñadores de producción dicen que la puesta en escena, el director va a decir que todo depende de él, entonces pues vamos a ver cómo, de dónde y cómo se articula esta parte. Y bueno, en el caso de la pintura, pues forman una suerte de como mural en un formato distinto. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre para hablar de género es distinguir entre sexo, género y rol. Y para eso creo que lo más, o desde donde me gusta acercarme, porque me parece como, además de actual, como limpio y como sencillo de abordar sobre los estudios culturales, que, bueno, exploran la construcción social específicamente de los sujetos sexuados, que básicamente somos como todos los seres humanos, con relación particular a cuestiones de representación. Y esa es como la palabra que nos va a guiar hoy. Tenemos una perspectiva, o dos perspectivas principales, perdón, de género, en donde hablan de la identidad de género como biologicista o esencialista contra la transformativa, que como pudimos escuchar, Ana se centra en la transformativa. Entonces, bueno, las perspectivas más esencialistas hablan de que las mujeres supuestamente somos más verbales, más cooperativas, más organizadas, y los hombres se les ubica como con mayor capacidad espacial, matemática, lógica, motora, pero esto parte obviamente como de los binarios, ¿no? Y aquí es donde empezamos como el primer cuestionamiento que tiene que ver con la perspectiva de Ana Segovia. Desde la perspectiva postestructuralista es de donde nos empezamos a acercar al género de una manera performativa específicamente, o a cuestionar al menos que todo tenga que ser de una forma como biologista, ¿no? Se le asume como una postura antiesencialista que otra vez toca el punto de los constructos, pero además de lo social lo aborda como construcciones discursivas específicamente. Esto hace que nosotros como sujetos nos volvamos como más activos. ¿Por qué? Porque en tanto performamos el género y tenemos un discurso sobre nuestra propia identidad, hay una cuestión súper importante que nos da como de agencia, que es como la llaman los estudios culturales. Foucault, por ejemplo, habla de que la feminidad y la masculinidad, aun cuando se mantienen los binarios, son formas de describir, pero sobre todo de disciplinar. Y es donde me parece como fuerte, ¿no? Como se empieza a poner todo un poco polémico, porque de ahí es de donde surge la idea de la heteronormativa. O sea, no es nada más como, bueno, se le llama heteronormativo porque es lo normal. No, es porque se parte del punto en el que se busca como dominar de alguna manera, o como normar, educar, adoctrinar al sujeto. Hay otras perspectivas, como la de Simone de Beauvoir, en donde ella habla del género como algo que se llega a hacer, y en particular ella aborda el punto de la feminidad. Ella parte del punto en el que propone que el hombre goza y se hace sentir desde su infancia la vocación como ser humano, y que esta vocación del hombre de ninguna manera va en contra de su destino como hombre. Ella siente que el hombre está como en ventaja sobre la mujer naturalmente y socialmente. Y bueno, pues habla de la identificación con la trascendencia, con esta idea del destino masculino, en donde resulta que los éxitos sociales y espirituales le dotan como de lo que ella llama prestigio viril, que se me hace también un término importante. Y luego Julia Kristeva habla del orden como simbólico del género, y eso me parece como maravilloso, partiendo de que vamos a hablar del lenguaje audiovisual, porque ahorita nos vamos a tripear un poquito con signos, símbolos, esto, pero me parece súper importante de construir como la imagen a la par de construir el género. Y creo que eso es lo que me tiene aquí hablando con ustedes hoy, y me apasiona muchísimo hablar de eso. Entonces Kristeva dice que la identidad sexual no es una esencia, sino una cuestión de representación. Lauretis la apoya diciendo que el género es representativo y constructivo, pero Lauretis agrega esta relación que nosotros como humanos establecemos con nuestros, lo que los estudios culturales llaman mediadores, pero que finalmente son instituciones. Los medios, que es lo que nos viene como hablando hoy, pero también la casa, la escuela, la religión,
otras cosas. Y entonces Lauretis habla de que el género como se construye a partir de su deconstrucción. Ahí está como tricky, pero por eso es importante hablar de esto y distinguirlo para entonces empezar a identificar cómo se construye el género en la puesta en escena. Eso fue como justamente lo que a mí me llevó a hacer mi tesis doctoral. Desde niña yo me sentía como una mujer como muy, o sea, pues distinta, ¿no? A lo que yo veía como en los medios, por ejemplo. Mi cuerpo no era como lo que los medios proponían, mi comportamiento no era tan sumiso como los medios proponían. Y entonces, a mí me encanta el cine desde niña, el video, como hice teatro mucho tiempo, y yo decía, bueno, es que las imágenes que yo consumo no me representan. Y si esto es ser mujer, entonces, ¿yo qué soy? Voy avanzando y buscando entre otras teorías, tampoco había otras sombrillas, por ejemplo, los estudios queer en particular a mí no me abrazaban, porque yo lo que buscaba era como, específicamente como mi propia performativa femenina. Entonces, no cabía tampoco en las disidencias de género tradicionales, y entonces decía, bueno, ¿dónde me encuentro? ¿No? ¿Dónde están las mujeres que se ven como yo, que son no tradicionales, pero tampoco se como acoplan con otro tipo de disidencias, ¿no? Entonces lo mío tenía que ver justo con la performativa más que con la identidad con cómo me identificaba yo. Me identificaba como mujer, pero decía, entonces, ¿dónde quepo? ¿Dónde estoy? Y entonces llegué a una conclusión que me parece como muy bonita, en donde siempre se habla como de representaciones, ¿no? Pero a punta de estar como intentando deconstruirlas, a la par de construir el género, encontré la liga con otros factores que contribuyen a la puesta en escena y que van más allá de lo que se ve y que tienen que ver con lo contextual. Y entonces, cruzándolo con la teoría física de la reflexión y de las proyecciones, yo me encuentro con que al proyectar una imagen, la imagen que sale, que nace de la luz, está formada por miles de matices que no podemos como percibir con el ojo a simple vista, pero que están ahí. Entonces justamente como mi propuesta va sobre estos matices de género, en donde no vamos a casarnos con una o con otra teoría, sino cada quien va a performar a partir del espacio, tiempo, contexto donde esté. Y en el caso del cine, por ejemplo, se vuelve como una suerte de prisma en donde tenemos obviamente por ejemplo, yo parto de las 8 cabezas de departamento creativas que se construyen cinematográficamente la imagen, pero además entonces se vuelve como este prisma es incidido por luces que tienen que ver con el contexto, y es entonces que como todo esto gira, o sea, el género es algo súper dinámico, entonces es ahí donde salen estos matices de género, en donde cada quien va a hacer en cada momento, tiempo, espacio, lo que quiera, tenga y deba hacer en ese momento, o performe en ese momento. Entonces, bueno, partiendo del punto en el que el género es un fenómeno producido y reproducido o ha sido históricamente a través de normas establecidas, estas normas son los roles de género. ¿Y en qué nos impactan estos roles de género? En nuestra propia subjetividad, o sea, en quién se supone que soy, en cómo me siento o a qué comunidad me adscribo, en mi propia identidad personal independiente o como alternativa al género, la identidad colectiva, o sea, de qué formo parte, con quiénes me relaciono, la memoria, que es lo que me parece de lo más como importante y que no es tan recurrentemente explorado en cuanto al género. Afortunadamente, y me siento súper orgullosa de decirlo, cada vez más las juventudes se preocupan por la memoria y la visibilidad en cuestión de género, ¿no? César va a hablarles bastante de eso, y luego Max, pues se me hace una perspectiva súper interesante. Max se encuentra de la mano conmigo a dirigirme mi tesis doctoral con la teoría de género, y entonces busca como esta retrospectiva y hace un cruce, ¿no? Como entre su generación, la mía y la generación que ahorita tiene 20, 30 años. Y bueno, estos roles generan expectativas que buscan instruirnos sobre cómo ser. Entonces, como una vez que hemos visto esta parte de entender un poco desde dónde vamos a hablar la performativa de género, vamos a movernos a la puesta en escena.
El lenguaje audiovisual, para quienes no están tan familiarizados con esta parte, es un conjunto igual de normas y símbolos que comunican vía sonido e imagen. Siempre pensamos audiovisual como, lo que veo, y el audio. Piénsenlo desde las películas de terror. Una película de terror sin los sonidos nos da risa, nos da cringe, nos da lo que quiera. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta estas dos partes y que están hechas para como llegarnos a fibras sensibles a través de los sentidos, o sea que es súper importante hablar como de la percepción y cómo buscar el lenguaje audiovisual crear universos en donde se contengan representaciones. Porque ahorita vamos a hablar de que las representaciones no son la imagen en sí, son un vehículo para otras cosas. Entonces, bueno, partiendo como de esta idea de verosimilitud o de estos universos, que lo podríamos relacionar con la teoría del juego de Gadamer, en donde Gadamer tiene esta cosa bien bonita donde dice, el juego es cosa seria. Entonces, al establecer este juego, espectador-audiencia, sabemos, y es por lo que creemos que Star Wars es real, bueno, verosímil, y Harry Potter y todas estas narrativas que nos proponen cosas que no son reales, pero son reales en el mundo en el que se están contando. Entonces, partiendo de este pacto de verosimilitud, mientras estamos en este como juego con el contenido, estamos como conscientes o en una suerte de trance en donde todo lo que pase en ese mundo, mientras sea congruente y coherente a ese mundo, es real. Pero con esto se espera ideológicamente que aceptemos con normalidad, ojo, no confundamos con normalizar. Ahorita les digo por qué. Pero esperan que como digamos, sí, o sea, como es verdad, es cierto, y entonces ahí es donde empiezan como a introducir ciertos mensajes. ¿Por qué les digo que no es lo mismo aceptar con normalidad que normalizar? Normalizar es un proceso mucho más largo que justamente los estudios culturales estudian y que toma tiempo, eso es más como hidropónico, ¿no? Y que ahorita vamos a que hablemos de arquetipos, ahí es donde podemos hablar de normalizar, antes no. Y buscan crear cercanía, identificación con quien está viendo. Entonces, el filme se vuelve un texto cultural, igual que muchas otras cosas, y también a la vez un acto comunicativo que tiene un cronotopos, un tiempo-espacio, y que está lleno de ideologías que se transmiten a través de códigos, específicamente. Entonces, a partir de esto, estos códigos audiovisuales pueden ser de dos formas. La forma más pomposa de decirlo es isomórficas o heteromórficas, pero en la realización no. En lo pop podemos llamarlo como hegemónicas o como mainstream y alternativas. El problema está cuando escuchamos hablar de cine indie o de cine alternativo o de cine de arte, en donde este pacto de verosimilitud se vuelve más fuerte. Claro, es independiente, entonces no me quiero meter ideologías, no es cierto. No es cierto. Como dice Peugeot, y yo siempre les voy a recomendar el análisis del discurso, todo acto enunciativo es un acto discursivo y todo acto discursivo tiene una intención que generalmente es persuasiva. Entonces, pues hay que cuestionarlo el tema. Bueno, partiendo de esto, ahora sí hablemos de arquetipos, estereotipos y representaciones. ¿Por qué les pongo este iceberg? ¿Alguien se puede imaginar un poco de cómo va esta cosa hidropónica? Porque sí, o sea, el trasfondo es más grande que lo que vemos. O sea, el iceberg, lo que está debajo del agua, que no es visible para el ojo desnudo, es más grande en tamaño que lo que estamos viendo. Entonces, me imagino que está hablando por la relación de el trasfondo de lo que normalizamos y lo que se representa como la performatividad del género, va más allá de lo que simplemente vemos. Exacto. ¿Vale? Ok. ¿Alguien tiene otra idea? No, lo que veo no es todo lo que hay. Exacto. Eso es súper importante. Ambas partes tienen toda la razón. Vamos a desglosar. ¿Por qué? Porque específicamente un iceberg. En la base, o sea que aquí, bueno, tenemos como el reflejo más que realmente está viendo lo de abajo, pero bueno, es una representación hablando de eso. La parte que no vemos, que está escondida debajo, además de como si ser esto que no vemos, ahí es donde generalmente va insertada la ideología, o sea, como lo más puro y recalcitrante
recalcitrante de, a ver, ¿qué le quiero meter a la persona que me está viendo en la cabeza? Pero ojo, acordémonos que estas teorías que nos creían espectadores fáciles son ya como bastante outdated, ¿no? Se quedaron de los 70s para atrás. A partir de los 80 más o menos, y en los 90 se reconoce más al espectador, a los espectadores como activos. Entonces, no es que eso invalide esto, sino más bien que dificulta, y eso está bien padre, porque como audiencia pues somos una resistencia que va dificultando o como cuestionando cada vez más lo que estamos viendo. Pero acá hasta abajo están los arquetipos. Si a alguien le interesa como súper clavarse en esta parte, yo hoy les voy a mencionar como los 6 principales en México, que son los que más creo que vale la pena mencionar para el contexto de situaciones inestables. Los arquetipos son estas como mensajes repetidos, son los más como escritos en piedra, ¿no? Seguramente muchos habremos escuchado los de Jung, que tienen que ver con el ser humano, y luego, por ejemplo, en las narrativas que tienen que ver, por ejemplo, con el viaje del héroe, se habla como de arquetipos que van por lo narrativo, o sea, con su función en la historia. Pero aquí específicamente nos están interesando los de género. ¿Por qué? Porque son de aquí de donde se extraen los roles de género, o por donde se relacionan los roles de género. Y son los más como, pues, inamovibles, porque hasta ahorita no hemos logrado como derrocarlos, ahí vamos. Pero siguen funcionando, y esto es importante, aún en representaciones de disidencias, creo que ya podemos hablar de representaciones arquetípicas, y César y Max van a tocar como muy hondo en esa parte. Entonces es como muy fuerte, porque hablando de hegemónico y alternativo, el mainstream es tan poderoso que lucha por decir, aquí eres disidencia, es tu disidencia, aquí está, yo voy a crear con mi propia marca de tu cuestionamiento, por ejemplo, y de ahí surge que se mercantilizan causas como los feminismos, como la comunidad LGBTIQ+, que por ejemplo Pride, ¿no? Ya se vuelve por muchas empresas y como cosas capitalistas una marca, y que solo en junio 1 a 30 de junio es Pride, 1 de julio, adiós a este mes. Entonces, el capitalismo es tan fuerte que va buscando cómo ir generando arquetipos aún desde donde se busca como salirse de la vida. Y hasta arriba tenemos las representaciones, que si le agregamos una puntita, lo que yo les hablaba hace rato de mi propuesta de los matices, iría así más arriba, en esa nano puntita que ven arriba, por ahí los pondría. Y por acá más o menos yo pondría las representaciones, que son los mensajes como más ligeros, por así decirlo, o como aparentemente menos cargados de ideología. Pero en medio están los que más, como todo el mundo hablamos afortunadamente en 2024 a diario, que son los estereotipos. Entonces, nuevamente vuelvo al ejemplo como de la hidroponía, porque si bien la ideología viene de abajo hacia arriba, muy maquiavélicamente, la forma en la que nos la van como queriendo que la apropiemos es desde lo más como ligero. Yo como que empiezo a ver un personaje que no sé, mujer, voy a decir algo como muy de los 2010, mujer negra, que tiene lentes de pasta, que tiene su tatuaje el bigotito, que, mira, como que la vimos una vez, la vimos otra vez. Y entonces, para ahorita, o sea, las personas que tienen 20-ish van a decir, eso ya es un estereotipo. En su momento era una cosa de que, wow, outstanding, diferente. El estereotipo justo de la Manic Pixie Dream Girl, por ejemplo, esa chica única y diferente que viene a cambiarle la vida al varón. Bueno, empezó siendo, o sea, Amelie en su tiempo, Amelie es el mejor ejemplo. Amelie en su tiempo fue una chica súper disidente, increíble, no, ¿qué es esto? Ella sí es auténtica. No se parece a ningún personaje del cine americano, no se parece a mujeres rubias, cuerpazo, etc., ¿no? Pero entonces justo se van empezando a replicar estos modelos de mujeres diferentes hasta que se vuelve un estereotipo. Y si le vamos dando para abajo, que me tomó todo mi doctorado como llegar hasta abajo de la piedra, nos damos cuenta que finalmente responden a arquetipos. Y o sea,
Entonces la lucha está en quedarnos en la nanopuntita y decir, a ver, vamos, ¿qué le puedo hacer de diferente? ¿Cómo puedo volver individual a este personaje? ¿Cómo puedo hacerlo más parecido a una persona? Aún así, nadie somos inocentes. O sea, siempre vamos a buscar dejar un mensaje porque somos humanos en las demás personas. El chiste es, o sea, como el problema es cuando queremos normar y cuando queremos como manipular. Afortunadamente, como ahorita, o sea, somos audiencias activas, entonces, pues estamos como cada vez cuestionando más, ¿no? Entonces, bueno, algo importante de los estereotipos es que, y por lo que pegan mucho, es porque simplifican las características del arquetipo. O sea, de pronto las representaciones se busca o podrían ser más como diluidas, como que batallo más para identificarlas hasta que se convierten en estereotipos. Y ojo, la publicidad se vale completamente de eso. ¿Por qué? Porque lo veo y lo identifico. Y la publicidad no va a esperar que yo tenga la paciencia, sabe que ya no vemos más de 15 segundos seguidos, sin adelantarme. Entonces, la publicidad está basada completamente aquí, totalmente. ¿Por qué? Porque es lo que vende. Y muchas personas que narramos cosas estamos buscando irnos cada vez más a representaciones que buscan ser justas, que buscan como ser matizadas. Y también algo importante es que o sea, los estereotipos permanecen más fácil en el tiempo. ¿Por qué? Porque si llegamos a como reconocer el arquetipo, como que nos divorciamos un poquito, es como no, yo no soy eso. Y el estereotipo es más fácil como de tolerar, por así decirlo. Entonces, bueno, hace rato hablaba de que las representaciones son vehículos. Tenemos 4 niveles como de profundidad en cada película: el lenguaje audiovisual, que es como el medio, las representaciones, que es lo que acabamos de platicar ahorita, los signos, que es lo que está como montado en el vehículo, que es la representación, y el significado, que es lo que realmente queremos decir. Entonces, esto para deconstruirlo, podríamos pensarlo a partir de un signo como indexical, porque en las películas que tienen diálogos, pero tenemos también un signo icónico que es la imagen. Sin embargo, otra vez, el signo como sonoro es de los menos como identificados, ni desde la música, ni desde como el tono en la palabra, por ejemplo. Entonces, algo muy importante de esto es que se vuelven como unificadores culturales, y es la intención totalmente. ¿Y esto por qué nos pega? Porque sí llegan a modificar la cultura. ¿Y en dónde vemos eso? En los roles de género. Mijita, ¿por qué no está pasando por ti la persona con la que estás saliendo? No te van a pagar. Fuiste al cine y pusiste un peso. Qué fácil. Le hablaste, robona. Mijito, no llores. Ese tipo de cosas, o sea, vienen de esta educación que se nos ha dado, sí, en la casa, pero muy primordialmente desde los medios. Entonces, bueno, quiero que distingamos 3 cosas importantes para hablar de la performatividad del género a través de estereotipos en la puesta en escena. La puesta en escena tiene que ver, vamos a dividirla en 3 partes: puesta en escena, puesta en cuadro y puesta en serie. La puesta en escena es como en la big picture, o sea, ¿qué estoy viendo? ¿Qué hay? ¿Qué hay en la imagen fílmica? ¿Qué es este universo? ¿Estoy en un rancho? ¿Estoy viendo 2 viejitas? ¿Estoy viendo qué hay en mi imagen? Y la puesta en escena nos ayuda como a ubicarnos, a contextualizarnos, a entrar como en el mundo que se va a representar o donde se van a contener las representaciones. Por ejemplo, puse aquí el ejemplo de Duna, que aquí, por ejemplo, lo importante de la puesta en escena es que no es lo mismo. Aquí es donde se refleja como a simple vista estas 8 cabezas de departamento de las que hablamos y que siempre se mencionan nada más al director y se como que a la persona que produce, pero todas las, o sea, no me voy a todo el club, o sea, las 8 personas que definen creativamente a un filme, 6 siempre están sordas, y eso que el actor lo vemos todo el tiempo. Pero ¿quién dice que el actor tiene su labor creativa? No, es, ay, te dirigieron muy bien. Y su performativa, están usando su cuerpo, su voz, su psique en la vida de un personaje como eso. Entonces, no es lo mismo. O sea, el caso de Gonzalo es muy interesante. O sea,
les recomiendo mucho ver el documental de la propuesta que Jodorowsky tenía para Duna. Es otra cosa completamente y también muy bella que lo que estamos viendo ahora, bueno, que lo que hemos visto recientemente en el cine. Ambas son universos únicos, ambas son sumamente representativas de la literatura que está detrás, sin embargo son dos cosas súper diferentes. Aquí, por ejemplo, y hablando de masculinidades, por ejemplo, estamos viendo a un personaje masculino que está como incómodo, que finalmente como se deja ir, y es una escena como, no sé si decir muy bella, o sea, muy bella como con respecto a eso, a pesar de todo lo que la circunda. Sin embargo, si yo no sé nada de Pulp Fiction y veo esta escena, puedo saber que hay dos personas que están danzando y me puedo dar ideas estereotípicas de quiénes son esas dos personas en concreto. Entonces la puesta en escena en un flashazo me mueve como todo, me explica todo. Luego tenemos la puesta en cuadro, que tiene mucho que ver con la cinematografía y con la dirección en apariencia, pero también impacta bastante en el diseño, o sea, bueno, se relaciona bastante con el diseño de producción, porque a partir de lo que me quepa en el cuadro es cómo voy a representar las cosas, ¿no? Y por ejemplo, aquí tiene que ver con cómo vemos cada fotograma como una cuestión única. Aquí es donde creo que entra, aquí en la que sí, entra Ana Segura. Porque podemos contemplar su obra como una imagen única que luego cobra otro sentido, como en otro nivel de complejidad, una vez que percibimos el conjunto de figuras como una suerte de montaje que alude a lo cinematográfico. Entonces, en este tipo de cosas, pues siempre hablamos de la composición de la imagen, de las reglas de tercios, como de cómo está con respecto a un poco la fotografía, pero también cómo se van a mover las personas, los actores, etc. Aquí puse varias escenas del cine mexicano que además de estar como estéticamente o como académicamente bien compuestas, nos impactan como, o sea, el cine mexicano es muy rico en que contiene, ¿no? O sea, en esta escena de Viva México, por ejemplo, o sea, podemos como sentir el dolor y podríamos partir estas imágenes como en muchas partes y cada una nos va a como ir hablando de este sentimiento. Entonces, luego tenemos la parte que le llaman puesta en serie, que tiene que ver con cómo las imágenes juntas forman otro significado. Y aquí hay una representación de una gráfica de montaje de Eisenstein, precisamente, que es para muchos, ¿no? Parece mis montajistas favoritos y es mi padre. Aquí vemos, por ejemplo, esta escena de Bergman, que nos enseña como esta ilusión, ¿no? En esta película de que pareciera como un plano secuencia, que no hay cortes, y tiene mucho que ver con las formas en que construimos técnica y académicamente las imágenes. Entonces, bueno, esto es lo que les hablaba hace rato, de cómo muchas personas dicen que la imagen cinematográfica se construye en el laboratorio de edición. Un factor que les he hablado, pero quisiera ampliar un poquito, es el factor del contexto. Tenemos varios tipos de contextos antes de entrar a esta imagen. Tenemos el contexto temporal, no es nada más en qué año se hizo, es cuánto tiempo tomó hacer el film. El contexto espacial, que tiene que ver con las geografías, desde dónde se habla y luego en dónde se filma. El contexto económico-industrial, que tiene que ver con dos cosas, con qué tanto presupuesto cuenta el filme y cómo impacta eso en la representación, y si es esta cuestión de indie o mainstream que hablábamos hace rato. Pero también, y es el más sordo, el contexto económico, político y sociocultural, que tiene que ver con la ideología, con las coyunturas y con las convenciones que la propia cultura, desde donde se está hablando como creativos, cómo impactan a las imágenes cinematográficas. Esto mientras hacía mi tesis, como que ya tenía claro proponer el modelo de que, va por aquí, ok, pero una vez que nos metemos a deconstruir las películas, me tocó estar en el Centro de Documentación de la Cineteca Nacional, no
saben la cantidad de hojas de libreta, que fue algo precioso, que me encontré de notas de producción, que me hacían entender y comprender muchos porqués de los filmes. Pero cuando yo me fui entonces a ver el contexto histórico de las películas que yo estaba analizando, yo me centré específicamente en representaciones femeninas en chick flicks mexicanos. Entonces, en el momento en el que yo escribo mis conclusiones, no, o sea, me senté a llorar 15 minutos y dije, ¿qué es esto? En los 14 años que toma el corpus de mi tesis, se estuvo hablando de ropa, novios, dinero, rosas, jijiji, jajaja, bodas, mientras más de 28,000 mujeres eran asesinadas día a día en el país. Y no había una película dirigida a mujeres que hablara de eso. Me puse helada y dije, no puedo, no podemos pasar, no podemos seguir sin hablar de esto, ¿no? Afortunadamente ahorita vamos a ver con más imágenes, llegan otras personas, otras cineastas y otras corrientes que rescatan como este discurso. Entonces, bueno, ahora sí, hablemos de arquetipos, estereotipos y representaciones en el cine en México. Específicamente, en el cine mexicano es muy dicotómico en sus orígenes, en donde a la mujer se le dota de como cualidades y obligaciones como la discreción, la sumisión, la paciencia, la pasividad, la obediencia y el sacrificio, y a las masculinidades como de muy dotados de voluntad, ejercen su voluntad, fuertes, tanto física como mentalmente, rebeldes, algo súper importante, y como valientes. Esta idea del valiente, que luego vamos entendiendo que más bien son cualidades como muy tradicionales, machistas en particular. Entonces, bueno, aquí tenemos como un ejemplo de mujeres abnegadas. El tema como de la edad también me parece súper importante en el cine México. Mientras que el hombre grande es una institución, venerado, etc., la mujer grande muchas veces es relegada. Aquí vemos como el hombre de la cantina, como el macho seductor, todo muy... Y este me parece muy importante. Yo cuando no tenía idea de nada de la vida, de 14 años o así, le decía a mi hermana, es que yo no soporto a esas señoras que llega el hijo borracho y les dice, hijito, yo le hago sus chilaquilitos, que es lo que yo veía en las novelas, ¿no? Y lo mostraban como algo súper válido, como... Yo no entendía además que era un arquetipo en ese momento, ¿no? Pero me molestaba. Y aquí está como el epítome de eso. O sea, si bien Sara García aparece como mujer fuerte en muchas ocasiones, es este arquetipo de la madre mexicana que siempre, perdón, ni modo, es que es mi hijo que quieren que haga. Y, por ejemplo, el hombre va a tener como esta labor de proteger a la mujer que no se puede defender, ¿no? Entonces, hay otros, este es un primer como arquetipo, el de la madre. Tenemos otros interesantes, como por ejemplo el de la hermana, que casi no se habla. La hermana es esta cosa que es como una segunda madre, pero solo y solo hasta que, o sea, ella debe proteger a hombres y mujeres de la familia por igual, solo hasta que es deshonrada. ¿Y qué significa ser deshonrada? Que cayó en las garras de un varón, rompió el valor mexicano súper tradicional de la virginidad y entonces ya está manchada, sucia, deshonrada y se vuelve automáticamente como borrada para que su hermano, el macho, la proteja de otro macho y no vuelva a caer en estas garras. Hasta que esto pase, va a ser como una madrecita, por así llamarlo. Después tenemos a la novia, por ejemplo, que es como una suerte de mujer en proceso, por llamarlo de alguna manera, que generalmente se nos representa así como arrobadas ante la idea del amor romántico y como muy pasivas, como esperando a que venga el hombre que la resuelva. Y esto me parece súper importante. Pero hay una cosa, cuando la novia se casa y se convierte en esposa o en madre, como que ya no tiene el mismo peso en cuanto al atractivo, en cuanto a la
sexualidad, porque ya la tengo. Y el macho tiene esta búsqueda como de luchar por la mujer, que es otro arquetipo, el de la amada, esta mujer como inalcanzable, pero no es una loba, no es alguien que rechaza, o sea, solamente está como jugando un poco un ping-pong hasta que me ganes. Y que de ahí, por ejemplo, parte mucho el chick flick tanto americano como mexicano, o sea, es como, no, pero sí quiero, que eso siempre nos lo enseñan las mujeres, ¿no? Como, es que dile que sí, pero no tanto, pero no le des demasiado, pero no vaya a creer que no quieres. Entonces es como muy confuso, ¿no? Y está esta figura de la prostituta, que es esta mujer que además, o sea, no necesariamente se refiere a trabajadoras sexuales, sino cualquier mujer que ejerza su sexualidad libremente va a caer en ese arquetipo de prostituta. En el caso específico de las ficheras, por ejemplo, va a pasar, y el arquetipo de la prostituta en general, que son mujeres que siempre se les presenta como con un peso, o sea, como aparecen libres, pero en el interior de su hogar, en su intimidad, lloran, sufren, están tristes, y es como una suerte de castigo por ejercer esta libertad. Después tenemos, bueno, a la amada, que ya les he presentado, y que aquí, por ejemplo, tenemos como una mezcla de mujeres que como cuestionan, pero finalmente como no vencen. Y entonces llega, pues, María Félix, ¿no? Que es curioso cómo es de los pocos casos en que por la actriz reconocemos a la arquetipo. María Félix es una mezcla de varios, es como le llaman como Eva, o sea, es como esta mujer inalcanzable, deseada, que por ejemplo Lipovetsky cataloga como segunda mujer, que son estas mujeres que rompen con la idea del ideal femenino como lo divino y tienen este toque como vampiresco, pero estas sí rechazan y van a rechazar hasta que el hombre como se las gane, pero aún cuando se las gana van a como tratarlo mal y ese tipo de cosas que son como muy socorridas por el macho en México. Aquí me encanta esta oposición de dos madres de dos tiempos como muy diferentes, en donde, por ejemplo, la madre de Amores Perros la recordaremos como una madre siempre muy hostil, muy férrea, muy aparentemente disidente. Sin embargo, esta es de mis escenas favoritas de la película, en donde recordarán que el hijo, una vez que como tiene un problema, o sea, todo el tiempo como se ampara en ella, pero una vez que ve que la madre prefiere al hermano, o sea, para mí es súper impactante porque pasa y ni siquiera la avienta activamente, es como choca contra ella como si no estuviera, no existiera, no fuera nada. Y entonces es que por primera vez la vemos llorar. Y acá tenemos a una madre que sufre más constantemente, que sufre como aceptando el sufrimiento, pero finalmente la madre mexicana como se presenta sufriendo. Angélica María siempre ha sido como parte de estas como de las amadas, y me parece súper importante cómo en los 60s, con la posmodernidad, llega este rompimiento de algunos cánones, pero no todos. Aquí tenemos una mujer como a la misma Angélica María, pero más fuerte, más propositiva, que tiene que ver con la cultura juvenil americana específicamente. Creo que esta es una película que no es tan conocida como por las juventudes, vean, se llama 5 de chocolate y una fresa, pero finalmente, no quiero spoiler, pero finalmente hay un como tipo Alicia en el País de las Maravillas en cuanto al personaje. Es todo lo que les voy a decir porque no quiero spoiler, pero parece súper fuerte, súper guau, qué padre, quiero ser como ella, y entonces nos damos cuenta que siempre no, ya verán por qué. Igual las mujeres de Caifanes, por ejemplo, son como estos momentos de rebeldía que se permiten, como saltan así como piquitos por momentos, pero otra vez como siempre un punto se fachó. Aquí hay otra imagen de ficheras. El cine de ficheras, y esto es muy importante con relación al contexto, sucede después del cine de oro, de la época del cine mexicano. Y aquí es donde vemos cómo el que baje la afluencia económica en el país. O sea, ¿qué pasa? El cine de oro se soporta porque no se podía hacer cine en Estados Unidos. Entonces empieza a haber un montón de inversión extranjera durante la Segunda Guerra Mundial en el cine en México. ¿Qué pasa?
termina esta parte de la historia, estamos como en un punto de quiebre y hay una crisis económica en México, entonces se sigue produciendo cine, pero de mucho más bajo presupuesto y empiezan a como dominar todavía más las narrativas masculinas en torno a estas figuras de la mujer súper sexualizada por los varones, disfrazándola de como, sí, ella es muy libre, etcétera, pero sufre, y ahí es donde la sugerí. A finales de los 70 tenemos este tipo de representaciones súper disidentes, muy interesantes, pero que se apagan muy pronto hasta mucho después. O sea, y este tipo de películas se encierran mucho, se enlatan mucho tiempo. A mí me tocó, obviamente no estaba viva cuando salió, pero yo no sabía que existía El Lugar Sin Límites película hasta que estudié la carrera. Entonces, aquí tenemos a la Manuela que en la literatura ocurre de una manera como bastante libre, como bastante abierta. En el cine se representa de una forma muy bella, bastante justa e interesante, muy, muy rica, pero es una película que como que no se quiere ver. Y entonces por los mismos tiempos vemos a mujeres como Lola la Trailera, que cuando yo estaba haciendo mi tesis me decían, ¿y Lola la Trailera? ¿Dónde está? Es una mujer libre. Sí, pero es una mujer que otra vez, como tiene esta cuestión como no femenina tradicional de que tiene un trailer, de que se relaciona con las cantinas, con todo eso como muy escenarios masculinos de la noche, pero al final de cuentas tiene como una pena como escondida por ahí, ¿no? Y bueno, Lola la Trailera tiene como su propio culto, que igual no hay que polarizar, no es como bueno, malo, pues no, pero allá finalmente está haciendo, ella, hay algo muy importante, Lola la Trailera logra como permear en la parte de la narrativa, de las historias, y es un logro súper importante. Es como un estira y afloja en donde sacrifica algunas cosas, pero finalmente como domina otras. Pesa un poco más al final como lo masculino, pero pues hay un gane, por así decirlo. Después tenemos este periodo como bastante pobre del cine mexicano, que es la picardía mexicana, y que se extiende hasta principios de los 90 con Alicia en Vacaciones, en donde ni siquiera se esfuerzan como, no importa nada, que hay aquí mujeres en bikini, ya, así, enfrente de la cámara, tomas súper cercanas de genitales, de busto, de como paneos, sitios de mujeres, o sea, es como literal, como consumir a la mujer. Después viene esta figura tan polémica en nuestro país, que es Gloria Trevi, y se le propone o se le proyecta como esta chica de que, wow, rebelde, desarrapada, increíble, un como estereotipo de rebeldía que se propone para la juventud de los 90, pero siempre sexualizada también, o sea, se le propone como, claro, ella viste como quiere, se comporta como quiere, más finalmente siempre se le presenta como en situaciones pues, sí, sexualizadas, ¿no? Independientemente, o sea, aún si no supiéramos el contexto como el hermenéutico, el back de la historia, ¿no? Vamos avanzando hacia propuestas más femeninas y representaciones femeninas más propositivas, como Danzón. Es donde esta generación de María Novaro, Marisa Sistach, etc., empiezan como a reclamar su posición en el cine mexicano. Pero el capitalismo gana. Hacia mediados de los 90 tenemos películas como Sexo, Poder y Lágrimas, Solo con tu pareja, que vuelven a como ganar espacio las masculinidades, como las direcciones y como creaciones más masculinas. Algo padre o bueno, interesante, es que se empiezan a explorar como la insatisfacción de la mujer, que es algo que viene desde Simone de Beauvoir, en La mujer rota, por ejemplo, y no son insatisfacciones en relación a la cuestión de pareja romántica sexual, ¿no? En cuanto a la cuestión existencial de las feminidades. Entonces, es un acercamiento interesante porque también se empiezan a revisar masculinidades alternativas, más sensibles, o a buscar alejarse del macho, pero la clase publicista, que es quien está generando este cine, gana. Y entonces llegamos a otro ejemplo muy afortunado, que es Perfume de Violetas de Marisa Sistach, más hacia finales de
fascina este personaje porque es única y diferente, pero no es bonita, tradicional, no es, pero tampoco se le ve como bonita. Y la belleza ni siquiera es un valor que importe o que defina algo, un perfume de violetas. ¿Qué define a las protagonistas? Justamente la forma en la que performan su feminidad, en la que definen sus relaciones con el mundo, con la vida, con el adolecer, con la escuela, que son temas como que corresponden a un adolescente y que no se respetan en otro ejemplo que les voy a poner ahorita. Aquí tenemos a las chicas que experimentan completamente con la imagen, que se alejan de como esta chica noventera tipo Britney, que era como, sí, ponte galáctica, pero no tanto, para que no te veas rara. O sea, experimentan completamente como con la adolescencia en general. Sin embargo, pues bueno, nos presentan una tragedia. Aquí lo interesante es que Marisa Sistach no castiga a sus protagonistas, es algo que como siempre pasa, es como dejan experimentar a la mujer y luego castiga. Y entonces, como el nuevo siglo nos trae esta exploración o esta búsqueda de otras masculinidades que buscan ser como muy inocentes, como abrir paso a cosas que no se hablan de los hombres. Y aquí tenemos a una de mis incidencias favoritas en el cine en México, que poco como se le pone atención, y es este personaje que dirige las apuestas en Amores Perros, que tiene mucho poder económico, que se le refiere como el masculino, pero tiene cualidades como ciertamente femeninas, sobre todo en el habla. Sin embargo, no hay una necesidad de catalogarlo. Y esto se nos hace como un repunte que no teníamos desde el lugar sin límites. Sin embargo, como que no se le da atención suficiente, es un personaje incidental que protagoniza bastante, pero que no se estudia mucho. Y entonces vienen películas que empiezan proponiendo explorar como el despertar sexual, tanto de feminidades como de masculinidades, que son La Primera y La Segunda Noche. Todo bien hasta que tenemos una niña hablando de despertar sexual, activo, deliberado, acto sexual completo. No sé cuántos años tendría la actriz, creo que unos 14, 13 años, pero el personaje tiene 12 años. ¿Sabemos que es una realidad en México? Sí. ¿Es correcto? No. ¿Es legal? No. ¿Deberíamos hablar de ello en la pantalla de esta manera? Para mí como niña que creció en México, el ver esto fue como confuso. Fue como, ay, ok, entonces hablemos, o sea, como nos los ponían las revistas, ¿no? Como, ay, hablemos de esto, como, sí pasa, chicas, es real, no sé qué. Pero entonces, ¿qué pasa con la legalidad, con el consenso, con todo lo demás? A la niña se le representa experimentando con otro niño que me parece igual de terrible. O sea, ¿por qué las infancias tienen que estar pensando en sexualidades en ese momento? O sea, sabemos que biológicamente hay despertares, hay etcétera, pero también sabemos que, y no lo digo en un plan moralista, o sea, simplemente el ser humano actual, capitalista y aquí en México no está preparado para las implicaciones de reproducirse a esa edad. Y eso tiene que ver como con la evolución, ¿no? Antes nos reproducíamos de 13 años porque nos moríamos a los 30, pero además se le pone como algo súper divertido, o sea, y es la más sexualizada de la imagen, o sea, está como, tú. Y sabemos que México es como un río de pedofilias. Entonces, bueno, aquí tenemos otra escena de esa película, la niña otra vez está tetrasexualizada. Y tenemos entonces una figura que a mí me fascina y que también no se habla mucho, y lo propuse en mi tesis, que es como esta amiga payaso. Es esa mujer que sí quiere ser diferente, que se comporta normal, abiertamente como es ella. Este es un personaje que se llama Adriana, de una película que se llama Inspiración. Fue el primer chick flick en México y se le presenta como una persona loca, desmecatada, y literal se refieren a ella como la dañada. ¿Qué hace la dañada o cómo demuestra su daño? Le habla al hombre que le gusta, se ríe en voz alta y come. Come normal. Toma una pieza de un hot dog en una cena, es una cena, y se la come. Y es la dañada, es la loca, y es esta
este personaje como sidekick, que hasta el chick flick como se empieza a ver mucho más fuerte en la comedia, bueno, y en las películas en general románticas en México, pero siempre, por ejemplo, en el efectos secundarios, esta misma actriz, ella, Mariana Ávila, seguramente la recordarán como, es una mujer que está guapa, pero como está chaparrita, como no está demasiado como sexualizada de acuerdo al mainstream mexicano, la como infantilizan e incluso sale vestida de abejita porque es un fracaso, porque está chaparrita y entonces como es chiquita nadie la quiere, nadie la respeta y nadie no sé qué, y entonces su único trabajo que consigue es ser una abejita en nuestra televisión que sirve para que se burlen de ella y como le dan vueltas a la narrativa. Ella también es como un ejemplo excelente de una actriz que siempre la usan para como esta chica payaso. Y entonces, bueno, llega y su mamá también, donde se empieza como a cuestionar ciertas cosas como de las masculinidades tradicionales mexicanas y habla de una puja por como ser otro hombre y como otras cosas y explorar como estrictamente hay un tema de homosexualidad, pero justo se busca como negar. No, y que es algo que pasa mucho en México, ¿no? Como estas denominaciones peyorativas de hablar de mayates y como, no, es que yo soy heterosexual, tengo sexo con hombres, pero soy heterosexual. Bueno, cada quien sabrá cómo etiqueta sus performativas justamente de sexualidad, pero retrata justamente eso, como el hombre macho, no importa que cruce la línea, no va a aceptar que las cosas como se abrieron, se diluyeron, etc. Y aquí, bueno, tenemos una escena, además de por lo que les hablaba ahorita, me parece importante porque como esta mujer mayor, extranjera, viene como a maternar sexualmente a los hombres mexicanos, al macho mexicano, es como no hubiera ocurrido esa interacción si no es porque ella está de por medio. Y no hubiera pasado con otra chica de su edad, porque los dos personajes tienen una pareja. Además se presenta esta cuestión de la infidelidad masculina en México súper legítima. Esta cosa que las mamás de que, mijita, no importa que tengas sus capillitas mientras tú seas la catedral. Desde niña que me hacía roña, pero a una de mis mejores amigas se lo decían tanto de que no, pero no importa. Y es esto otra vez, la mujer que perdona, la mujer que... Pero aquí solo es posible que haya esta mujer libre, como autónoma, abierta, sexualmente, etc., si viene de otro lado, si es extranjera. De otra manera no la vemos. Las novias en esta película están, pero bueno, o sea, invisibilizadas a más no poder. Se refieren a ellas como mi vieja, como si fueran un pedazo de libreta. O sea, y no aparecen visualmente tampoco. La única mujer a la que se le da espacio es a ella. Y entonces tenemos otro tipo de mujeres con las que yo me siento como personalmente más relacionada. Ella, no me acuerdo el nombre del personaje principal, pero es la protagonista de Párpados Azules. Son estas mujeres que se presentan como, o se sienten satisfechas. A ver, visualmente es hegemónica de acuerdo al estereotipo de la película, o sea, la belleza mexicana contemporánea, ¿no? Que es como muy colonial, otra vez. Si bien las de la primera mitad del siglo se parecen más como a esta influencia oriental que nos trae Max Factor, que viene, es este maquillista, todo el mundo conocemos la marca, pero es un maquillista que viene de Ballet Ruso en tiempos de la Gran Depresión, y es quien crea así, desde cero, el concepto de las divas. Entonces, él toma esta imagen que tiene María Félix, que tiene Greta Garbo, que tiene Marlene Dietrich, todas estas mujeres como de la ceja súper levantada, muy picuda, muy delgada, pero el cabello en cierto lugar, como esto de mujer mala pero dispuesta, viene de ahí. Entonces, acá, por ejemplo, corresponde a este ideal colonial muy españolado, porque para nada luce como una mujer no mestiza, pero además va más allá de lo mestizo, o sea, luce más del lado colonial. Sin embargo, se le presenta como fea, porque no está como sexualizada. Y algo que a mí me fascina de este personaje es esto, ¿no? O sea, tenemos esta escena donde se espera que, como le están dando un beso su pareja, pues estuviera como fogosa y deseosa
cuando está en ese momento de supertensión y en donde se espera que se entregue. Es uno de mis personajes favoritos como de la vida, porque es un personaje súper gris. Véanla, o sea, su corporalidad es maravillosa. Ciela Suárez tiene un dominio como del cuerpo para hacer a este personaje como mínimo, pero no es demasiado mínima que digas, ay, qué raro Camila. No, es esa persona que todos los días convivimos y como que no le ponemos tanta atención, porque no sobresale. Y eso está increíble. Es una protagonista que no tiene que ser ella, visual, expandida, única para ser protagonista. Y entonces llega con el fin de otra década, de los 2010. Marta y Gareda, con esta película que me gusta mucho este ejemplo, porque yo misma, cuando hacía mi tesis, yo empecé burlándome como no se imaginan, que esta película, que, a ver, sí, pero justamente está hecha desde la farsa. Es una mujer que ya hizo laboralmente como su crossover y por eso ya triunfó y que se pudo haber quedado a trabajar en Estados Unidos, decide venir a México, o sea, regresar a su país a contar historias que ella escribe, que ella produce con su dinero y que cuentan, o sea, cuestionan desde la farsa, ok, pero cuestionan las narrativas femeninas sobre el deber casarse, sobre cómo tiene que ser el proceso, como los círculos de mujeres, esta cosa del saying yes to the dress, y como cosas que no se le dicen a los hombres, etc. Si bien, o sea, le falta mucho avance en su representación de las mujeres, pero es interesante que ocurra, o sea, que una mujer tome 3 espacios, 4, en la producción, en lo creativo, es la mitad de lo que construye a la imagen, para como buscar cuestionar. Tenemos, por ejemplo, hablando de otras como mujeres distintas, otros casos de maternidades, por ejemplo, es Los insólitos peces gato, que se me hace bien interesante, porque es una mujer que no es madre naturalmente, tampoco estrictamente adoptivamente. Es una mujer que a lo mejor biológicamente tiene edad para ser madre, pero su estilo de vida no le permite o no está preparada para ser madre, monetariamente no puede ser madre y materna. Es una mujer que trabaja haciendo demostraciones de productos en un supermercado, en el hospital porque tiene un accidente, una enfermedad que le agarra en medio de trabajo, una apendicitis. La lleva al hospital donde conoce a la madre de estas personas que vemos en la pantalla, que ya no puede maternar por su estado de salud. Y entonces, pero ella no tiene a dónde ir, y entonces hacen esta suerte de relación medio simbiótica que muchas veces se explora en las mujeres a partir de la pareja. Pero aquí hay una cuestión afectiva no romántica entre ellas. Cada una está viviendo su viaje y además la otra mujer está despidiéndose de la maternidad para vivir su enfermedad, y ella, sin darse cuenta, comienza a hacerse cargo maternalmente de la casa, de los hijos, como de la existencia. Finalmente todo el mundo se libera de todo y es maravilloso, pero es como es una maternidad que le toma por sorpresa, pero que finalmente asume, y es un personaje bastante interesante. Otras maternidades nunca reconocidas que se performan a diario en la vida mexicana. A mí me tocó trabajar en 2008 un documental que se llama Muchacha, que precisamente habla sobre las trabajadoras del hogar y cómo ellas muchas veces toman muchísimos roles, entre ellos el maternal, al interior de los hogares. No se les reconoce hasta que llega Cuarón en 2018, 17, no me acuerdo. Y vemos pues un homenaje, ¿no?, a esta mujer Cleo que lo cuida y que se vuelve como esta otra madre, ¿no? Y se me hace bastante interesante. Y después, bueno, como para ir empezando la bajadita o empezando a cerrar, viene Tatiana Hueso. Puse específicamente todas sus producciones Noche de Fuego, porque esta imagen me parece muy representativa de ese avance que vamos teniendo. Si bien son mujeres en un problema terrible que, en primer lugar, me encanta que representa las realidades de nuestro país como en mayoría. O sea, porque aparte es eso, se cuentan solo las historias de ciertos estratos, se cuenta como solo lo que ocurre de la clase publicista para arriba. Pero ¿qué pasa con otras geografías, como lo rural? ¿Qué pasa con otras edades que son las adolescencias no
no sexualizadas. ¿Qué pasa con adolescencias que viven en medio de este conflicto como político, económico y social, que es como el narcotráfico, las desapariciones forzadas, etcétera? Y que no se, además es muy valiente que no se presenta como desde la tragedia. O sea, no es una mujer que, pues ni modo, está sufriendo. No, están haciéndole frente obligatoriamente, sí, pero están resistiendo a todo esto y están apostando por otras formas de vivir. Que sí hay cosas trágicas porque representan la realidad, las hay, pero es como súper fuerte. Y entonces además tenemos, o sea, a mí me parece algo muy importante el ver niñas como creciendo con pelo corto en México, que además es por obligación y que es una medida de seguridad. O sea, nos habla como de, nos trae con una piedra, nos trae los pies a la tierra. O sea, en donde las niñas ya no se preocupan porque estoy bonita o no estoy bonita, y una de ellas que sí llora, ¿no? Cuando le cortan el cabello, pero se dan cuenta que hay algo más importante que las está como superando, que el vernos de tal o cual manera, que todos los roles de género que nos han impuesto, y que entonces lo que se vuelve una medida de seguridad hace que ellas como se reúnan y decidan resistir como un colectivo y tomen la fuerza para como desafiar. Y bueno, pues con esta parte me gustaría como hacer un cierre, una reflexión en la necesidad como tan importante en los que hoy nos hace a los puntos de decirles de lo digo. La importancia y la necesidad de ver estas otras performativas de género, de ponerles atención y de ser súper conscientes de toda la ideología que nos ofrece el arte, pero también de cómo podemos, hay varias personas creativas aquí, de cómo podemos tomar todos estos elementos para aprovechar el poder que tenemos al comunicar, al poder como expresar, al poder construir significados. Y muy especialmente en cuanto a las performativas de género, se me hace muy importante cada vez cuestionarlas más y no, o sea, hay personas que dicen, bueno, yo me quedo con como lo normal o me siento cisgénero, heterosexual, normative, etc. Es válido, o sea, hay un miedo por parte como de los sectores más tradicionales de que nos quieren adoctrinar. Nadie quiere adoctrinar a nadie, solamente es visibilizar todas las performativas de género, todas las identidades de género, todas las identidades en general. Y creo que me parece súper importante que Ana nos presenta como, y se me hace muy fuerte, por qué está la necesidad de hablar de estos otros espacios para estas otras performativas como un espacio imaginario. Eso es algo que todavía no hemos logrado superar y que yo espero que el cine nos traiga una realidad en donde no sea necesario irnos a otros espacios, que quitemos este punto de las otredades que se sigue manejando como centro-periferia. O sea, tenemos que diluir estas divisiones y por ahí va mi propuesta de matizar el género, que cada quien sea lo que necesite y performe lo que quiera hacer en cada momento, dentro y fuera de la cámara. Entonces, bueno, pues muchas gracias y me gustaría saber si tienen preguntas o hay algo que quieran comentar de la exposición, de lo que platicamos o de experiencias propias con la pantalla. Pues muy agradecido, muchas gracias por todo lo que nos compartes. A mis 74 casi años no esperaba que alguien me removiera tanto el tapete y menos a alguien, hija de alguien aquí, quise mucho. Bueno, perdón, me estoy refiriendo a papá, a mamá, la seguimos amando entrañablemente. El aspecto, el panorama que tú nos edificas, indudablemente que parte de dos celulitas, ¿no? Y eso es a todos los niveles, general. Y este análisis que haces del género y de su representación en el cine, pues a Rosita y a mí nos tiene muy impresionados.
es fácil. Enfrentar esta situación no es nada fácil. Enfrentar todos estos aconteceres diarios que nos tienen, inclusive política, social y económicamente, pues, muy pegados, ¿verdad? Focalizados unos contra otros, y lo que tú estás intentando hacer de sintetizar todo y dirigirnos hacia un lugar que sea bastante productivo, pues me parece de lo más encomiable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues te felicito, Amparito. A mí el cine toda la vida me ha llamado cómo se hace cine. Lo que vemos, pero lo que está detrás. Por eso es el séptimo arte. Entonces, ahorita toma como que más fuerza para una cierta conciencia social. Te felicito porque por ahí es. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Digo, obviamente muchas gracias por la plática, muy interesante. También como miembro activo de la industria audiovisual de Monterrey, hace mucho fue como un choque ponerme a analizar las pocas directoras con las que he trabajado, y también incluso hablando en general de disidencias, la nula actividad que he tenido con directores y directoras que sean de color, lo cual es como bastante choqueante, y ver cómo realmente la industria audiovisual es una réplica del sistema de razas y de clases, etc. Entonces es como muy interesante estar planteando con este tipo de pláticas en el que empezamos a analizar y a desmantelar esta parte del género, de la raza, de la clase, de todas estas pues narrativas que seguimos viviendo en el 2024, que como dices, pues ya estamos mejorando y hay quienes estamos empujando porque se cambien ese tipo de situaciones, pero pues ahí vamos. Y gracias por empujarlas desde la industria. O sea, se me hace súper importante para quienes no están en la industria. Tenemos varias personas aquí, por ejemplo, Valeria en formación, casi por salir. Y se me hace muy importante, como dice Chuy, o sea, no es solo la presencia de ciertos sectores, sino además como el acceso a los recursos para producir y poder comunicar como puntos de vista tienen todavía que ver sobre todo con esta cuestión como de estrato, que se me hace como terrible, y de geografías. Estamos ahí empujando como desde el norte, por ejemplo, también contra ser solo el centro, pero ahí vamos, y es súper importante que alcen la voz y que alcemos la voz sobre las desigualdades también en las dinámicas de trabajo de audiovisual. Bueno, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta visión. Siempre, bueno, yo soy amante del cine y me encanta esta historia de cómo nos haces ver cómo hemos evolucionado. Pensé que íbamos a terminar con la civil, que hacer herramientas ahí me parece, y justo diseños particulares también. Otro ejemplo de esas madres, que bueno, creo que las dos hacen un buen trabajo. Arcelia me ha encantado, una madre de aquí, Tamaulipeca, Miriam Rodríguez, o sea, y el trabajo que se hizo. Sobre tu tesis doctoral, si hay posibilidad de leerla o si tienes artículos, que me interesa mucho el tema. Sí, claro que sí. Y vamos a ir nosotros otra vez, vamos a apenas a ver la exposición, algún consejo que nos des para contar todo este marco que nos das. Ok, bueno, primero, sobre los artículos me pueden buscar así con mi nombre, Amparo Vázquez, en academia.edu, y ahí están varios artículos de los que he publicado sobre género y cine en general. Mi tesis doctoral está en el repositorio de la Universidad de Amberes y en el del TEC, entonces igual si lo googlean, mi nombre, pueden poner mi nombre y chica extraordinaria, que son como las palabras más clave o matices de género o así, en Google. Y si no, si quieren me pasan su correo ahorita y se las mando con mucho gusto. Está muy larga, se los advierto. Ya no recuerdo cuántas páginas son exactamente, pero son más de 250. Y sobre la exposición, yo les recomiendo acercarse con
montaje que tiene, que busca como tal cual medio emular al cine, pero por ejemplo la entrada se parece más a lo que es como cine de principios de siglo, y ya las piezas que van a ver, sobre todo la pieza en específico que mencioné, tiene un poco más como de relación con el, o sea, visual, con el cine del cabrito western, como con el cine de los 80s, pero está bien padre porque no hay mujeres objetificadas, muy por el contrario, es la misma estética, pero los personajes que aparecen en las pinturas de Ana son masculinidades como que en otros espacios en el cine no ocurren, y que es como la contraparte. O sea, si en el cabrito western esta masculinidad súper machista tradicional, como devoradora de mujeres, estas masculinidades son como libres, son hasta cierto punto disidentes, pero son como, tal cual es como un sueño. Y ella habla específicamente de que dice, bueno, es una película que yo no sé si soñé, pero sé que vi estas escenas. Y o sea, no la encuentra como en el cine, en la narrativa como real, o no logra encontrar la película al buscarla, y entonces ella piensa que lo soñó. Y me parece súper interesante, porque o sea, cómo tiene que otro medio venir a abrir como estas ventanas a partir de la pintura expandida para que ocurran esas escenas soñadas del cine. Entonces, como verla desde ahí, y formalmente ver esta parte súper interesante de cómo el bastidor está dispuesto de manera que los cuadros parecieran fotogramas, y eso se me hace maravilloso. Gracias. Yo nada más quiero felicitar, porque o sea, tu parte como académica de cómo poder explicar todo eso, o sea, tu tesis doctoral de 250 páginas en una hora. O sea, la verdad te felicito. Yo soy voluntaria aquí de Marco, y lo que la función de nosotros es dar visitas guiadas en las exposiciones. Entonces, esto que acabas de decirnos me voló la cabeza, o sea, como para poder comunicarle a la gente la obra en sí, ¿no? Porque la gente espera en 10 minutos que les expliques qué es esto, ¿no? Entonces, sí te da como mucha herramienta y muchas armas para que se vayan con una idea en general, no solo de la idea de la obra de Ana, sino de esas 3 artistas que están en esa sala en específico, ¿no? Entonces, felicidades. Muchas gracias. Un comentario adicional, hablando de todos sintonías inestables. Yo les recomiendo, si les interesó sintonías inestables, seguir revisando, por ejemplo, con Noé, la parte de la teoría postcolonial, que, o sea, precisamente al recorrer la sala es como, ok, o sea, lo escuchamos como un concepto, ¿no? Ya, bueno, habla sobre el postcolonialismo. Pero entonces para eso hay que entender como todo lo que implica en todo el mundo, y obviamente en México la parte de la colonia, que son más de 500 años de historia, y entonces desde dónde existe la necesidad de los estudios postcoloniales, y cómo desde entonces hasta acá seguimos intentando entenderlos, y nos siguen modificando toda la existencia, y se sigue tristemente por muchos mexicanos rechazando lo postcolonial y hablando de que no hay necesidad de eso. Y por parte de Artemio, por ejemplo, pues les recomendaría como leer o ahondar en cuestión de violencias, de la construcción de la imagen a partir de o soportada por las violencias, y el elemento o el símbolo específico de la sangre, que es como la parte más evidente, pero o sea, todo el peso que en la historia completa de la humanidad ha tenido la sangre, desde nuestro origen hasta todas las muertes y los genocidios que hasta ahorita siguen pasando, y no podemos permitirlo. Gracias. Hello. Me interesó mucho cuando mencionaste que hay las teorías de los espectadores pasivos ya están de alguna manera caducas, y ahora hay una mayor responsabilidad de parte de los espectadores de cómo consumimos, cómo analizamos las imágenes, los productos cinematográficos. Me interesa saber de qué manera como espectadores podemos enriquecer o crear mayor disidencia, resistencia, no simplemente aceptar todo el contenido ideológico que se performa en las películas. ¿Cómo podemos
activarnos más como espectadores, qué estrategias hay, en cómo escogemos las películas que consumimos, al verlas, qué tipo de reflexiones, las vemos más de una vez, las vemos con teoría, qué estrategias para un espectador que no crea, pues no es parte de la industria, ¿qué sugieres? Sí, bellísima pregunta. Bueno, primero que nada, hay una tesis de maestría al respecto de Isis Campos que habla sobre educación audiovisual y no significa de voy a educarme en lenguaje audiovisual. Educarnos en lenguaje audiovisual es solo así como una pequeña partecita y la cuestión aquí es que nos educamos erróneamente en audiovisual, o sea, nos educamos en estereotipos, en arquetipos, en querer verme súper intelectual, en lo que una persona privilegiada dijo hace mucho en una historia que además me corresponde. Entonces, en vez de como intentar satisfacer estándares, yo diría como uno, acerquémonos a lo que nos llama la atención, pero entonces cuestionémonos, ¿por qué me llama la atención lo que me está llamando la atención? Ahí es donde entra lo que les hablaba de la teoría del análisis, bueno, no la teoría, la disciplina del análisis de discurso. Busquen performativas, PHAUs en Google y les va a aparecer como algo que me resolvió la existencia de mí. O sea, es una teoría que nos habla de performativas. ¿Por qué yo le hablo así al otro? ¿Por qué el otro me habla así? ¿De qué me habla el otro? ¿Cómo me habla el otro de lo que me habla? Y eso aplica para toda la existencia y yo recomiendo aplicarlo en lo audiovisual. Ahora también, para los papás y todos los papás que estén presentes. Se me hace súper importante, y bueno, también nosotros como realizadores, como académicos, como lo que sea, acercarnos desde las edades más tempranas o desde cualquier persona que aún no esté cuestionando visualmente, acercarnos y entender desde dónde está su subjetividad. O sea, quiénes están incidiendo en su subjetividad. Obviamente es la casa, obviamente es la formación como institucional oficial de la educación formal, pero también acercarnos a que ven, compartir contenidos que consideramos justos y, por ejemplo, en el caso de plataformas, se me hace súper importante. O sea, hay que darle más para abajo en el Netflix, hay que ir más allá de Netflix, hay que compartir entre nosotros el contenido también y no como supeditarnos solo a lo que me llega. Todo el mundo estamos súper cansados al final del día en este mundo capitalista obsesionado con la productividad, pero nuestra forma de resistencia es buscar buscarle tantito a que sean historias que me llenen, que me satisfagan, en donde yo me pueda encontrar y donde pueda encontrar como representadas como todas las personas o pluralidades al menos, ¿no? Se me hace súper importante. En lo que llegamos a que haya una educación audiovisual formal en la escuela, en México vengamos al museo, vayamos al cine, pero también vayamos a la proyección de mis compañeros, al cinecito en el parque, a todo ese tipo de cosas y dialoguemos con familiares, amigues, con todo el mundo de que, a ver, ¿qué pensaste? ¿Por qué lo pensaste? Y las personas que están realizando, por ejemplo, también, o sea, ¿por qué quiero hablar de esto? Está vigente, pero porque es importante, pero estoy tomando en cuenta todas las humanidades. Yo lo pensaría como por ahí. Y volvernos súper conscientes del poder que tenemos como espectadores y consumidores de cultura en general, de cómo nosotros podemos mover la cultura, dejando de consumir, cuestionando lo que consumimos y empezando a producir. La mercadotecnia tiene ese término de prosumer, que habla de cómo el usuario de Bershka, Zara, lo que sea, que es donde más se ve, produce contenido, sí, pero vamos a tomar ese poder para cosas más importantes que solo mostrar el outfit. O sea, ahí está TikTok, que nos está pidiendo ser usado todos los días. Ahí están cualquier red social, las de WhatsApp para mandarle algo a mi compañera, lo que sea. Vamos a transmitir información que venga de nosotros y no solo como a reproducir mensajes que vienen desde el privilegio. Y todo el mundo, o sea, suena el típico que dicen los cineastas, ¿no? De que todo el mundo puede hacer cine en este momento, basta que agarres la cámara y te salgas. Hacer cine que va a llegar al cine cuesta millones de pesos. Y muy probablemente el 1% de la población en México va a llegar a producir cine que va a llegar a Cinépolis, pero aprovechemos los espacios, las plataformas y las ventanas que tenemos para producir mensajes justos, reclamemos espacios para presentarlos y creemos comunidad. Yo siempre voy a apostar por la comunidad.
Bueno, primero que nada, estoy muy feliz de estar aquí en Amparo. Amparo va a ser maestra estos últimos años. Yo estudio cine y aprendo mucho de ella, pues me ha inculcado mucho este tipo de contenido audiovisual con una perspectiva distinta. Y estoy muy agradecida contigo de que me hayas inculcado tanto. Y algo que sí se me hace muy importante, a mí me gusta mucho ver películas, es que específicamente en el mexicano, cómo tenemos que escarbar para encontrar esa representación. Y como siempre tenemos que tener una serie de películas para agarrar un poquito de ellas y decir, esto soy. Pero necesito mucho para poder entenderte y verte. Y una de las directoras mexicanas que yo siento que está haciendo eso es Lila Áviles con Totem. Siento que representa mucho la niñez mexicana y no sé, como que esa película me hace llorar tanto porque por fin encontramos algo que podemos ver como mujeres o personas que se identifican como mujeres. Y pues sí, como soy estudiante de cine aún, mis amigas y yo nos encontramos con el machismo, todavía está, pero somos muchos los que estamos con la esperanza y con que se va a hacer un nuevo cine y estar juntos de ellas. Gracias, David. Yo creo que ustedes tienen la fuerza y lo están haciendo. O sea, el decidir contar cosas y el elegir además hacerlo a través de estudiar cine en una ciudad donde es tan difícil, o sea, donde ni siquiera económicamente podemos hablar todavía de que haya una industria del cine. Nosotros decimos que sí, pero económica, o sea, los números de la economía, el anuario del cine dice que Monterrey no es industria. Sabemos que existe y sabemos que sabemos personas que trabajamos y que la gente vive económicamente de eso. Sin embargo, necesitamos crecer no solo por lo económico, o sea, por la presencia, volvernos industria. Y yo estoy súper orgullosa de que haya chicas que están teniendo esta valentía de meterse en un mundo que ha sido por siglos ya dominado por hombres, y encima el no permitir que se les relegue a un determinado puesto. No hay puestos para mujeres en el cine, o sea, no hay, porque eres mujer tienes que hacer X puesto, no. Que cada mujer que se quiera introducir en el cine, en el storytelling, en contar cosas a través del audiovisual, debe poder dirigir, producir, maquillar, lo que a cada quien le interese, porque desde cada pequeña parte de la tecnicidad del cine se cuenta, aunque nadie te reconozca, aunque se hace el crédito 50 en la pantalla, no importa. O sea, lo que tú hiciste marcó el rumbo de una cosa, o sea, del resultado final de la película. Y yo sé que ustedes van a hacer este como nuevo camino y este camino diferente, o sea, porque el chiste no es abrir una periferia, sino es avanzar. Lo que se busca no es dominar ahora por mujeres la industria visual, sino justamente como la equidad. Que no tengamos que hablar de cine de mujeres, que por ejemplo Natalia Beristain se me hace muy interesante porque está como, no dice que en contra, pero cuestiona la idea del cine de mujeres y es una mujer haciendo cine en México, pero dice no por como ser mujeres filmamos de la misma manera. Y eso se me hace súper importante. Mi subjetividad, en la que casualmente soy mujer, es la que me lleva a contar las historias. Y sí, bajo ese contexto y esa luz, la feminidad y el ser mujer forma parte de mi subjetividad. Pero es triste que como mujeres tengamos que tomar el ser mujer como agencia para buscar contar historias y que tengamos que relegarnos a convocatoria de cine para mujeres. Qué padre que se abran, es un esfuerzo, pero no deberíamos tener que abrir estos otros espacios. Yo estoy segura que ustedes van a lograr que en 10 años tengamos un cine diferente y un cine donde todas las humanidades estén como parejas y en donde no tengamos que como estar luchando por seguir abriendo caminos. Pero yo siempre voy a apostar por ustedes y voy a como esperar, alentar, y me gusta educar y apoyar a las mujeres que están haciendo historias audiovisuales y arte en general en México, porque son ustedes quienes van a quedarse como al frente del mundo mañana. Entonces, ustedes que tienen este interés por el cambio,
son quienes van a sostener este mundo diferente mañana y no podemos estar más felices. Gracias por hacerlo. Bueno, pues creo que ahora sí ya no tenemos tiempo para más preguntas. Gracias a todos por venir, por las preguntas tan deliciosas, por la convivencia, la plática, la interacción. Estoy súper feliz de hablar con ustedes, de seguirlo. Si alguien quiere seguir en comunicación, ahorita me pasan su correo, creo que a varias personas ya las conozco y ya podemos contactarnos, pero a quienes hoy acabo de conocer, con mucho gusto podemos intercambiar correos para ver los textos también. Y pues bueno, espero seguirnos viendo, espero vernos en Zoom el próximo sábado 18 para platicar con César y el sábado 25 con Max Maza aquí en el Auditorio Marco nuevamente. Les prometo que va a ser un ciclo delicioso, súper enriquecedor y que van a flipar de verdad al final de este ciclo. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Agradecemos a la doctora Amparo Vázquez por esta enriquecedora sesión de diálogos, por todas sus ideas y reflexiones que tuvimos el día de hoy, y de igual manera les agradecemos a ustedes por su presencia y su participación. De parte del Museo Marco, muchas gracias y que tengan una bonita tarde. Si quieren pasar a las exhibiciones que tenemos son